Hoy vamos a terminar este capítulo 8 con la ayuda del Señor y pues continúa el ministerio de Felipe. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leo la nueva versión. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó: si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Oremos a Dios. Digámosle: Padre amado que estás en los cielos, te damos honor y gloria, te damos alabanza, Señor, pues nos permites una vez más reunirnos para adorarte, para exaltarte. Nos permites, mi Dios, poder llegar a tu presencia en alabanza, en adoración, con todo, Señor, regocijo, con todo gozo. Y hoy también, Señor, nos disponemos a oír tu palabra. Nos disponemos, Señor, a recibir el consejo que tú nos envías. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo aplicando, Señor, esa palabra, Señor, que tanto necesitamos. Esa palabra, Señor, que hace obra en nosotros. Señor mío, la recibimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de esta oportunidad es bajo la dirección del Espíritu Santo. Es un tema muy, pero muy especial, porque hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios mismo con nosotros. Sabemos muy bien que la palabra de Dios habla de cómo inició todo. Se habla del Antiguo Testamento y se habla de la creación, de todo lo que Dios hizo. Claro, intervino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sobresale el accionar del Padre. Luego se habla también acerca del ministerio de nuestro amado Señor, ya al iniciar el nuevo pacto. Y se habla cómo Él vino, ¿verdad? Nace, crece, ministra, muere, va hacia los cielos. Ese es el ministerio del Hijo. Pero luego Él prometió también que se iba, pero no nos iba a dejar huérfanos. Él dijo: voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. El ministerio del Espíritu, hermanos, es algo maravilloso. Porque hoy en día, si bien es cierto que tanto el Padre, el Hijo, de igual manera el Espíritu Santo están presentes porque las tres personas de la deidad siempre están trabajando en este mundo, pero podemos decir que hoy es el tiempo del ministerio del Espíritu Santo. De modo que la persona que está ajena o las iglesias que están ajenas al mover del Espíritu Santo se están perdiendo de lo mejor. Porque el Espíritu de Dios es el que imparte vida. El Espíritu de Dios es el que nos lleva hacia adelante. Siempre tenemos que hacer referencia a lo que fue en el antiguo pacto. Y si recordamos lo que pasó en el antiguo pacto, la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que dio vida. No solamente al ser humano, sino a todo lo que llegó a existir. A los animales, a las plantas y por supuesto que al ser humano. Pero hoy la parte de la vida espiritual no fuera posible si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. Las palabras solamente llegan al oído, ¿verdad? Las palabras humanas, pero el Espíritu de Dios es el que llega al corazón. El Espíritu de Dios es el que transforma, el Espíritu de Dios es el que cambia. Y si hoy estamos en este lugar, es solamente a la gracia bendita de Dios. Es gracias a la labor que el Espíritu de Dios una vez hizo en nosotros, cambiando el corazón, y hoy nos ha puesto un corazón nuevo. De modo que el Espíritu Santo es clave y fundamental. En el libro de Hechos lo podemos ver en movimiento. En el caso de Felipe, hemos visto ya que Felipe tuvo un ministerio impresionante en la ciudad de Samaria. En el último mensaje lo veíamos. Cómo dice que habían conversiones en cantidades, habían señales, habían milagros, sanidades. De modo que dice que todas las personas estaban atónitas. Todos estaban asombrados de lo que en ese lugar estaba ocurriendo. La noticia dice que llegó hasta los oídos de la iglesia en Jerusalén y ellos enviaron a 2 apóstoles para que fueran a ver qué era lo que estaba pasando en ese lugar. Y dice que llegaron y cuando ellos vieron lo que ahí estaba ocurriendo, no hicieron más que glorificar el nombre de Dios. Luego oraron por ellos y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque dice que aún no lo habían recibido. La verdad es que el ministerio, hermano, de Felipe era un ministerio de punta, un ministerio de punta de lanza, como se dice, un ministerio evangelístico. Como decíamos anteriormente, su mensaje es predicar a Cristo, predicar la salvación, predicar la transformación solamente a través de Cristo. Y creo que al igual que Felipe, hoy en día es necesario que surjan evangelistas. Probable que no evangelistas tanto de ministerios, porque hoy los grandes evangelistas, los últimos, ya se nos están yendo. Pero Dios puede levantar nuevos. Pero si no fuera así, de grandes evangelistas de renombre que hablan a las multitudes, a miles de personas, a cientos de miles, ¿por qué no decir que Dios ponga en el corazón de cada creyente un espíritu evangelizador? Que hablemos a las almas, que le llamemos al arrepentimiento, que no nos escudemos en lo que nosotros podemos o no podemos hacer, sino más bien que confiemos en el gran poder del Espíritu Santo. Porque cuando se habla de evangelización, hermanos, como que ya no gusta la cosa, ¿verdad? Como que los mensajes ya no son tan atrayentes porque nos habla acerca de lo que debemos hacer. Nos alegramos cuando se nos habla acerca de la bendición. Nos alegramos cuando se nos habla acerca de todo lo que me toca a mí en el Señor. Pero no nos gusta mucho cuando se nos habla acerca del trabajo que hay que hacer en la obra de Dios. Lo que hay que saber, hermanos, es que no es mi fuerza ni su fuerza. Si fuera así, ni siquiera nosotros estaríamos en este lugar. Más bien es la grande misericordia de Dios. Es a través del accionar del Espíritu Santo que la iglesia puede ser efectiva. Y así como lo fue en el tiempo antiguo, hoy podemos ver de nuevo las almas convertidas a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Porque Él es el que cambia, no somos nosotros. Él es el que cambia. Felipe estaba, pudiéramos decir, de cierto modo tranquilo. ¿A quién no le gusta ver multitudes? ¿A quién no le gusta ver una iglesia llena? Pero lo cierto es que eso podría llevar también a acomodarnos
Y Dios no nos ha llamado a nosotros a estar encerrados en cuatro paredes. No nos ha llamado a nosotros solamente a disfrutar de lo bueno que es ser cristiano. Nos ha mandado a nosotros a proclamar, dice, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esos pasajes hay que hacerlos vida en nosotros. Entonces Felipe estaba en Samaria, pero al atender a la voz del Espíritu Santo, le digo que vamos a estar en un momento de incomodidad, porque es probable que nosotros estemos bien tranquilitos, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra forma, cómo nos desenvolvemos a diario o en nuestra iglesia, repito, pero cuando el Espíritu de Dios toca y si somos obedientes, las cosas van a ser diferentes. Mire lo que pasó acá. En primer lugar, quiero que veamos que Felipe fue sensible a la dirección del Espíritu Santo. Ser sensible significa dejarse guiar, dejarse gobernar. Si hubiera alguien entre nosotros o entre los que nos ven que dicen, no, yo tengo control de mi vida, ¿verdad? Yo sé ya lo que hago. Cada día, ¿verdad? Ya tengo mi programa, ya sé qué es lo que voy a hacer. No tengo tiempo. Si nos vamos a la gente que está afuera, fíjese que cuando uno le habla de Cristo, dice, no, fíjese que tengo mi trabajo. Fíjese que estudio. Fíjese que espero a fulano a tal hora. Fíjese que tengo que ir a tal lugar. Total, usted le llega por el lugar que le quiera llegar y por el horario que le quiera llegar. No hay tiempo. Comentábamos con una persona hace algunos meses y le decíamos, ¿verdad? Al hablarle de Cristo, es cierto, tiene todas esas ocupaciones. Está bien saturado su programa o su agenda. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana usted amanece enfermo? Pero enfermo que de verdad en cama, que no puede ni siquiera moverse. ¿Qué pasaría con todo lo que hace? Ahí sí, ¿verdad? La persona comienza a reaccionar. ¿Qué pasaría? Ya no se puede seguir con el programa normal. Los que estudian tendrían que dejar de ir a estudiar ese día, por lo menos. Los que trabajan tendrían que pararle a ese trabajo. Los que hacen cualquier cosa que haga, si viene un momento de dificultad grave, se para todo lo que normalmente se hace. Y le digo, Dios muchas veces permite situaciones porque a veces nosotros nos cerramos, ¿verdad? Y creemos que ya no podemos. Y creemos que todo lo que hacemos hasta ahí, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Ya no podemos más, ¿verdad? Estoy muy programadito con todo lo que hago. No, el Espíritu de Dios nos va a llevar a que de verdad nosotros hagamos lo que Él dice. Si Él quiere romper los moldes de lo que nosotros normalmente estamos haciendo, Él lo va a hacer. Porque no es encuadre ni siquiera de programas de iglesias. Si lo hacemos es porque tiene que haber alguna dirección. Pero nosotros debemos saber que los que predicamos ni siquiera somos nosotros los que gobernamos la congregación. Los que ministran la alabanza tampoco, sino más bien es la guianza del Espíritu Santo de Dios. Que Él se lleve toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos podemos decir amén en esta hora? Amén. Hermanos, ser guiado por el Espíritu Santo es precioso, pero la verdad es que si no estamos dispuestos, nos va a molestar, nos va a molestar. Mire lo que pasó con Felipe. Dice el versículo número 26, que un ángel del Señor dice que le dice a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Él estaba en Samaria, ya ahí en la parte buscando al norte de Israel. Pero el ángel que se le presenta le dice, tú tienes que ir al sur, tú tienes que bajar en ese camino que va de Jerusalén a Gaza. ¿Sabe a dónde? Si usted ha visto el mapa de la tierra de Israel, que es de norte a sur, hay una parte, cuando usted mira el mapa, a su izquierda, cerca del mar Mediterráneo, por ahí está la tierra de los filisteos. Gaza era una de las ciudades filisteas. Quiere decir que no era un lugar tan bonito a donde lo estaban enviando. Era un lugar donde los enemigos de Dios siempre habían tenido posesión. Pero para ahí lo mandó Dios. Y si usted nota, en el versículo 26, dice que era un lugar desierto. La Reina Valera dice así, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Él estaba bonito, ¿verdad? Viendo las multitudes, viendo que el Espíritu de Dios sanaba y viendo que el Espíritu de Dios, hasta los endemoniados, ¿verdad? Eran libertados, hasta el brujo se convirtió. Y él estaba viendo todo eso. Pero de repente el Espíritu de Dios le dice, no, ya estuvo, tranquilo aquí, deja este lugar y hoy vas a ir a un desierto. Hoy vas a ir a predicarle a una persona que está necesitada. Qué bonito es predicarle a 100, qué bonito es predicarle a 500, qué bonito es predicarle a 1000 o a más. Pero cuando es una persona, yo creo que ahí no todos, ¿verdad? Estarían dispuestos los predicadores a poder decir, sí, yo voy. Si Dios me envía, voy. Hay que ver si es cierto. Mire lo que dice el versículo 27. Entonces se levantó y fue. Me gusta eso. Entonces se levantó y fue. No estuvo pensando. No le dijo, ay Señor, pero es que este es desierto. Ay Señor, pero es que ese es mi día de trabajo. Ay Señor, pero es que estoy bien cansado. Ay Señor, pero es que yo no soy el pastor. Es que yo no soy el líder del ministerio. Tantas excusas que nosotros normalmente ponemos para hacer la obra. Y le digo, este hombre lo que tuvo es decisión. Si de verdad nosotros nos dejamos guiar por Dios, hermanos, de verdad se va a ver la obediencia que nosotros vamos a tener. De otra manera, no hay tales. Mire lo que dice. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Él ya iba de regreso, dice que iba de adorar, pero resulta que era un extranjero, era un etíope. ¿Quiénes eran los etíopes? Etiopía está al sur de Egipto, es África, continente africano. Desde allá había venido ese hombre a adorar miles de kilómetros para venir a Jerusalén. Nadie se explica cómo es que este hombre había creído, pero la verdad es que él, según dicen algunos, es probable que fuera un prosélito, alguien que creía en el judaísmo y por eso había venido a adorar a Jerusalén, porque se puede ver que él no conocía a Cristo todavía, pero lo cierto es que él había venido, era un tesorero, era un como ministro de Hacienda de hoy en día, no era cualquier persona, era alguien, un dignatario de un país y había venido a ese lugar. Ahí estaba. Los eunucos, hermanos, porque él no solamente dice que era funcionario, sino que dice que era un eunuco. Los eunucos, según se sabe, eran castrados para que no tuvieran dificultad en servir, ¿verdad? Con las mujeres que estaban en los palacios de los reyes. Entonces, este hombre estaba doblemente imposibilitado de poder estar en la asamblea de los santos. Por un lado, era gentil. Los gentiles en ese tiempo eran menospreciados. No podían creer que eran parte del pueblo de Dios. Dos, era castrado. No podía él ni siquiera acercarse. Dos pasajes le voy a leer. Vamos a leer Deuteronomio 23. Este hombre tenía problemas. 23:1 de Deuteronomio. Dice así: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Entonces estaba en una gran situación él. De modo que cuando él viene a ese lugar, de seguro que él se había libertado ya de cierta forma. Si la ley decía que no podía alguien accesar a la asamblea de los santos, una persona así y menos gentil todavía, entonces ¿cómo es que él vino? Había una profecía en el libro de Isaías, capítulo 56, que de seguro este hombre ya la había leído, porque dice que él regresaba leyendo al profeta Isaías. Isaías 56, en el versículo 3, dice así: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo,
y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Miren lo que dijo Dios. La ley de cierto modo les había prohibido, pero como siempre en aspectos de salvación siempre hay algo que abre la puerta. Hoy en día pudiera decir alguien, bueno, ¿y será que yo podría tener salvación? Es que soy muy malo. Hay gente que así dice, yo he matado, yo he violado, yo he estafado, yo he hecho esto. Bueno, un sinfín de pecados que son negros. Pero hay que decirle a esas personas que sí, no es que sea de felicitarles, ¿verdad? No es que sea bueno o poca cosa la que han hecho, pero lo que sí hay que decirles es que hay un Dios que es misericordioso, que hay un Dios que tiene un plan mucho más grande que lo que nosotros entendemos. Y sí hay salvación para aquel que es del pueblo de Dios, pero hay salvación también para el extranjero, hay salvación para aquel que antes no se creía que podía ser salvo, solamente si se arrepiente, solamente si viene a los pies de Cristo y Cristo le abre los brazos y le recibe porque Él es el Dios Salvador. ¿Cuántos tenemos a ese Dios Salvador? Yo me gozo y me regocijo de tener un Salvador precioso. Entonces la ley los había excluido de cierto modo, pero hoy dice, hay una profecía y este hombre iba de regreso. Si volvemos al texto original, en Hechos, dice el versículo 28 que él ya iba de regreso. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El pasaje que él estaba leyendo es el capítulo 53, que habla acerca de los padecimientos de Cristo. Pero si él había ido a adorar a Jerusalén, de seguro que él sabía lo que el capítulo 56 que acabamos de leer decía también. Él venía con una nueva expectativa hoy. Iba leyendo por su propia cuenta. Si pasamos a la segunda parte de nuestro mensaje de hoy, vamos a ver que Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. No solamente era sensible él a lo que Dios le dijera y dispuesto a obedecer, dispuesto a hacer lo que Dios le dijera. Hoy ya no es un ángel, hoy es el Espíritu Santo que dice que le habló a su oído. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Oiga lo que le dijo el Espíritu. Acércate a ese carro, le dijo. No dice la Escritura si él iba a pie, no dice si él iba en otro carruaje, no dice si él iba en caballo. Lo cierto es que atendió a la voz del Espíritu Santo y se pone a la par del carruaje de este gran hombre, funcionario de la reina. Iba, y que el hombre que él iba leyendo en voz alta. Nosotros hoy en día normalmente, ¿cómo leemos? Leemos solamente con la vista, ¿verdad? Y por cierto, hermanos, yo quisiera hacer conciencia. Óiganme todos, y yo me tengo que repetir esto también. Estamos leyendo de verdad nosotros la Biblia. Pongan atención a eso. Estamos leyendo la Escritura. Hoy hay varias cosas que nos roban el tiempo, pero lo terrible fuera que solamente nos dedicamos a otras cosas y no a leer la Escritura. Porque la Biblia es la palabra de vida. Porque algunas personas andan asustadas cuando algo sucede en su vida y de repente van a consultar a estas personas que no deberían consultar. Y fíjense qué curioso es. Yo sé que ustedes no, pero la verdad es que cuando uno habla a veces de temas, a veces de brujería, de gente que consulta, lo que acabo de decir hace algún momento, hay gente en las iglesias que comienza ahí a hablarse entre ellos mismos o a reírse o a ponerse algo nerviosos. ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias hay gente que no sabe lo que está. En las iglesias hay personas que todavía andan esperando ahí lo que les dice el horóscopo. Hay gente todavía que andan pensando que les van a hacer un mal. Hay gente todavía que anda pensando que le van a hacer un ojo a su hijo. Hay gente que risa le da, pero la verdad es que hay gente cristiana y se ve. Bueno, no sé cómo será su fe, pero la fe nuestra debe de ser una fe verdadera.
¿Quién nos protege a nosotros? ¿Nos protege a nosotros el Dios Todopoderoso o nos protege la sal que pudiéramos echar? O un aceite, o una ruda, o un Salmo 91 que pusiéramos en un lugar. Nada de eso, hermanos. Si vamos a decorar nuestra casa con textos bíblicos, que sea porque amamos la palabra de Dios, que sea porque de verdad nos nace en el corazón, no como un amuleto, porque nosotros sabemos que Cristo Jesús es el todo para nosotros. Él es el único Dios y el único Salvador. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Gloria a Dios. Entonces dice que el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y él oyó que iba leyendo. Y el pasaje que leía, ya va a ver cuál es. Dice que cuando él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y el pasaje sigue. Ese pasaje iba leyendo él y él quería saber qué significaba, porque el versículo 34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Ya tenía alguna noción. Porque nosotros a veces cuando no entendemos la palabra, hermanos, así nos quedamos. Y lo digo porque en algún momento quizás me ha pasado. Pero si somos curiosos en la parte espiritual, en lo bueno, los que somos predicadores, si no entendemos algo hay que ir a investigar. Hay que ir a un diccionario bíblico, hay que ir a un comentario, hay que ir a una Biblia de estudios. Hasta la red se presta hoy también para investigar algo, un nombre que usted no sabe. Si no tiene diccionario a la mano, hay que ver cómo se hace. Y los que no predican, de igual forma, ¿verdad? Usted lee la palabra y no hay entendimiento de una palabra, entonces no se va a quedar así nomás, porque entonces como que no haya leído. Rápido tiene que ir uno a buscar o preguntarle a alguien, preguntarle a un pastor o preguntarle a un hermano que ya tenga más tiempo de estar perseverando. ¿Qué significa esta palabra, hermano? Y no sienta pena, porque pena es quedarse, ¿verdad? Sin el entendimiento y pasar tantos años y no comprender la palabra de Dios. Entonces este hombre le dijo, ¿de quién dice el profeta eso? ¿Lo dice de sí mismo? O sea, aplicable a Isaías esas palabras, o lo dijo de otra persona. Usted sabe hoy en día, ¿verdad? La respuesta la sabemos hoy. No era de Isaías que estaba hablando, era de nuestro amado Señor Jesucristo. Era un pasaje profético, era un pasaje que estaba anunciando lo que iba a ocurrir. Pero Felipe no solamente se dejaba guiar por el Espíritu, sino miren algo más que pasa acá. En esa guianza que el Espíritu le daba, él era una persona que estaba consciente de que esa profecía se había cumplido en Cristo, con ese entendimiento. Dice el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Cuando nosotros nos hacen una pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Responderla, ¿verdad? Por supuesto. Yo pensé que me iban a decir, me quedo en la duda también. No, cuando nos hacen una pregunta bíblica, hermanos, con la ayuda del Señor, hay que contestarla. Siempre que hablo de esto, no dejo de ponerme en qué pensar. Porque a nosotros todo el tiempo nos hacen preguntas. Ya sea en la iglesia o en el instituto, donde compartimos la enseñanza. Siempre hay preguntas. Ya sea en clase o fuera de clase. Y uno no se las puede de todas. Es mentira. Siempre pedimos al Espíritu Santo que Él nos recuerde qué es lo que hay que contestar. No me voy a ir a arrodillar ahí en el momentito, ¿verdad? Pero en mi mente rápido, Señor, dame la respuesta. Porque si no, quedamos en pena con los demás. Entonces Felipe le habla el evangelio de Jesús. Le comparte el evangelio de Jesús. Quiero que vea acá en el versículo 39, que cuando Felipe finaliza su labor en ese lugar, el Espíritu lo lleva a otro lugar. Dice el versículo número 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto. El versículo 39 dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esa palabra es la misma que se utiliza cuando Elías dice que fue arrebatado. Iba platicando con su siervo, ¿verdad? Eliseo, caminando y caminando, pero el Espíritu decidió separarlos a los dos y dice que solamente Eliseo pudo ver carros de fuego que los separaron y se fue Elías, ¿verdad? Y solamente se quedó diciendo él, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Quedó pero deslumbrado con lo que había visto. Se fue Elías. Entonces, ese pasaje se usa hoy. Felipe desapareció. ¿Cómo podrá ocurrir eso? Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Desapareció. Lo llevó de un lugar a otro. Es curioso que cuando le da el primer mandato, dice que él se va por medios naturales, desde Samaria hasta llegar al camino que va para Gaza. Pero hoy el Espíritu de Dios lo transportó hasta otra ciudad que se llama Azoto. Algunos dicen que esa ciudad es la misma Ascalón, que era otra de las ciudades filisteas, siempre ahí en esa tierra, la franja. Hoy le llaman la franja de Gaza, lo que están peleando todavía, Israel y los palestinos. Siempre sigue el conflicto. Entonces, el Espíritu de Dios lo lleva a otro lugar. Terminó su trabajo ahí y ahora Dios lo lleva a otro ambiente. Así va a ser el Espíritu. Si Él quiere que hagamos otra cosa diferente o que avancemos a otro lugar, Él nos va a llevar. Solo hay que dejarse guiar por el Espíritu. Hay que oír la voz de Dios. Finalicemos. En tercer lugar, Felipe discipuló, voy a usar esa palabra, discipuló al eunuco. Yo sé que discipulado es mucho más. Y para los que son pastores y líderes saben que el discipulado es algo de toda la vida. Es más, nosotros estamos acá siendo discipulados. Pero cuando digo que Felipe discipuló al eunuco es porque le presentó el mensaje como debía. Desde la pregunta que le hace el eunuco y le dice, yo no puedo entender si nadie me explica esto, y lo llama y luego le pregunta de quién dice el profeta esto, de él o de otra persona. Dice que comenzando de la escritura esa, versículo 35, le comparte el evangelio de Jesús. Y esa palabra lo resume todo. Ya va a ver por qué. Versículo número 34. Bueno, ya lo leíamos, ¿verdad? Vamos a leer entonces el versículo 36. 36. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La enseñanza de Felipe fue completa. Hermanos, hoy hay manuales para los pastores y para los líderes que discipulan a otros para que se bauticen. Hoy hay manuales. Tal vez no se cuente con un manual tan ordenado, ¿verdad? De todos los temas que uno quisiera, pero sí hay material abundante. En esos tiempos, pues, tenían los escritos, la Biblia nada más. Quiere decir que hoy tenemos más facilidad y a la gente se le enseña acerca de lo que es ser un cristiano. Se le enseña de que después de haber creído en Cristo, le sigue el bautismo. Pero aún todavía hay en las congregaciones, no solamente entre nosotros, todavía hay personas que no se han bautizado. Claro, por diferentes motivos. Probable que algunos todavía no tengan la edad. Otros quizá acaben de convertirse a Cristo. El problema es con la persona que ya tiene muchos años de estar en Cristo y aún así todavía no toma la decisión de bautizarse. Claro, la decisión es personal. A nadie se le obliga a bautizarse. Ese es un hecho. Pero la instrucción debe de ser dada. Y cuando una persona entiende lo que es, hermano, ser un creyente, el paso lógico es bautizarse.
Si no lo hace la persona, está en rebeldía contra Dios. Y es por demás que diga que está en obediencia, porque es rebeldía delante del Señor. Así como cualquier otro pecado que pudiera estar cometiendo alguna persona, el también entender esto y no hacerlo es estar en pecado. Cada creyente se convertía al Señor y era bautizado. Felipe es un caso, el eunuco es un caso, un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice que él le dice que hay agua. ¿Y por qué no me puedo bautizar? ¿Qué le dijo Felipe al hombre? Si crees de todo corazón, bien puedes. Se necesita haber creído en Cristo. No se puede bautizar a una persona que no es creyente. Eso es un hecho. Pero se necesita que haya nacido de nuevo. Si la persona ha nacido de nuevo, es candidato y candidata a bautismo. Hoy en estos días, como hermanos, espero no dañar a nadie, pero sí como tenemos multiplicidad de creyentes, ¿verdad? Las congregaciones ya no son nativas solamente, ¿verdad? Que todos se han convertido ahí en ese lugar. Hoy en día llegan a las congregaciones de diferentes lugares, total, que a veces uno ya no sabe si la persona es bautizada o no es bautizada. El detalle es que si la persona no entiende esto, privilegio si quiere, pero no quiere bautizarse. Y eso no es así. Desde las personas que pasan aquí a cantar alabanzas, desde ahí comienza todo. Si a usted le gusta pasar aquí a cantar alabanzas, también tiene que ser una persona bautizada, porque son privilegios, ¿verdad? Entonces, cantar alabanzas, ahora no digamos directores de culto, ¿cómo va a estar dirigiendo un culto a alguien que ni siquiera está en obediencia al Señor? No se puede. En el pasado hemos visto casos tocando instrumentos, por la misma necesidad se ha hecho. Pero, hermanos, después la persona se incomoda, ¿verdad? Dice, no, dice, ya tengo el privilegio, ¿verdad? Entonces, no, es necesario ordenarnos. Para eso es la instrucción. Entonces, hoy que ya avanzamos un buen trayecto, hoy debemos ser cuidadosos con eso. Toda persona que le gustan los privilegios, no podemos tener allá tampoco gente acomodando y haciendo todo eso y gente que no es bautizada. Debe de ser gente bautizada. Tenemos que tener atención a eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya se van a acercar al pastor, ¿verdad? Pablo, y le van a decir, entonces, pastor, ya no sirvo yo, porque el pastor dijo esto. Si hay alguien que esté sirviendo y todavía no es bautizado, y si entiende la palabra, el siguiente paso sería, en estos próximos bautismos, pastor Pablo, me voy a bautizar, porque fíjese que yo no era bautizado. Probable que ni nosotros nos dábamos cuenta por lo que acabo de decir. Entonces, ese es el orden, hermanos. Estas personas creían en Jesucristo y como lo hacían de todo corazón, luego se bautizaban. ¿Qué pasa entonces si una persona hoy no se bautiza? Pero le gusta, ¿verdad? Tocar ahí la batería, o le gusta tocar el teclado, o le gusta cantar, o le gusta cualquier otra cosa. No ha entendido, no sabe qué es lo que quiere. Quizás se ha emocionado, ¿verdad? Porque ha visto a los demás lo que hacen. Esto no es de emoción, esto es de orden en el Señor. Así es. Entonces, hermanos, esta enseñanza es valedera para nosotros porque es parte de un discipulado, es parte de la instrucción de la iglesia. Si las dos ordenanzas que el Señor dejó claramente es el bautismo en agua y la cena del Señor. Y nosotros sabemos que para poder celebrar Santa Cena y participar hay que ser bautizado. Con algún descuido, en algunos lugares, de repente se les pasa, ¿verdad? Alguna persona que tomó Santa Cena y ni siquiera era bautizado. Hay que tener mucho cuidado en eso. A la persona no le sirve de nada eso, porque ni siquiera sabe, ni entiende qué significa eso. Entonces, hay que ser bastante cuidadoso. Entonces dice que si crees de todo corazón, le dijo Felipe, bien crees, bien puedes, perdón. Y respondió él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, dice ahí. Entonces, hermanos, es necesaria la instrucción, es necesario obedecer,
porque si no, de otra manera, será un caos. Y eso no es la voluntad del Señor, sino que la voluntad del Señor es que avancemos. Espero no haberle contristado con esto, porque yo sé que somos una iglesia participativa, eso está bien. Somos una iglesia que da apertura al servicio, excelente, y Dios nos ha guiado. Pero la realidad es que no podemos acomodarnos, no podemos creer que estamos bien cuando en realidad no lo es. Los jovencitos, si no han sido bautizados todavía, necesitan bautizarse. ¿A qué edad me dirá usted? En otras congregaciones tienen sus reglamentos, pero eso es allá, ¿verdad? Hay jovencitos que llegan grandes, 13, 14 años, 15, y el mismo papá les ha dicho, no hijo, no te vayas a bautizar. Si te bautizas, ya perdiste, te moriste de un solo. Qué bonita enseñanza que dan, ¿verdad? Cuando tendrían que enseñarle que es obedecer al Señor. No los dejan bautizarse, pero sí les dan permiso que anden con novios y con novias. Véanlo, qué contradicción, ¿verdad? Entonces no es así. Hay que decirles a ellos, hijo, si usted ya entiende, si usted ya sabe qué es ser un hijo de Dios y ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, bautícese. Si no se bautiza, no puede obtener privilegios. Maestros de escuela bíblica, maestros de jóvenes, gente que dirige la alabanza, predicadores, no puede, es que no es así. ¿Cómo es que va a querer ser un enseñador si no sabe? Necesita ser instruido o instruida. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con todo eso. Necesitamos dar pasos, paso a paso. Si no se considera eso, por eso es que las personas después crecen en rebeldía y pueden llegar a tener cierto nivel en la iglesia del Señor y siguen de rebeldes. Por eso, porque desde el principio comenzaron mal, no comenzaron paso a paso. En una iglesia no comienza de pastor, ¿verdad? La persona, o no comienza del líder del ministerio de alabanza. No, se comienza desde abajo y hay que dar los pasos. Entonces, que Dios nos guíe a hacer lo que es correcto delante de Él. Cerremos nuestros ojos, digámosle, Padre amado que estás en los cielos, te damos gloria, Señor, te damos alabanza, te damos exaltación, mi Señor, pues eres el Rey, eres el Dios omnipotente, aquel que nos ha llamado a esta obra. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría necesaria para poder, Señor, dejarnos guiar por tu Santo Espíritu, que podamos atender, Señor, a la voz que tú nos envías, pues tú quieres que seamos creyentes, Señor, pero obedientes a tu palabra, Señor, que obedezcamos a tus mandatos y que seamos, Señor, guiados por tu Espíritu. Mi Dios eterno, si hasta el día de hoy hemos estado flaqueando, Señor, y hemos estado faltando, mi amado Dios, alguno de tus mandatos, hoy te pedimos que nos des las fuerzas, que nos guíes, que podamos, Señor, desechar todas esas cosas y hoy podamos, Señor, con pie firme decir, aquí estoy, de verdad quiero servirte, Señor, quiero hacer tu obra, quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.